La gente dice muchas cosas acerca del Espíritu Santo que no son ciertas o que no están enfocadas correctamente. Pero escúchame, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la promesa del Padre. Necesitamos ser investidos con poder de lo alto, recibir ese poder, porque Dios nos ha dado una tarea que es predicar a Cristo y hacer discípulos. Y el Espíritu de Dios es la clave para esto. Es la tarea más importante que el Señor nos dejó y prometió darnos el poder para cumplir esa tarea. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. El domingo 19 de mayo es el día de Pentecostés. Muchas iglesias alrededor del mundo celebran este día, aunque la mayoría de las iglesias evangélicas tal vez no se den cuenta de esta fecha porque no es parte de nuestras tradiciones. Sin embargo, Pentecostés es un día muy importante en la historia de la iglesia. Es el día en que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos y nació la iglesia. Ese día, el apóstol Pedro predicó un sermón que resultó en la salvación de 3,000 almas. Ese día, los discípulos despertaron al propósito de Dios para sus vidas y la misión de la iglesia comenzó con poder de lo alto. Quizás vale la pena pensar un poco acerca de Pentecostés esta semana. Hoy vamos a estar mirando el primer capítulo de Hechos, en el que veremos cómo Jesús comenzó a preparar a los discípulos para este día. Él les había dado una misión y necesitarían poder para realizarla. De hecho, tú y yo necesitamos ese mismo poder si vamos a ser fieles en llevar a cabo la gran comisión de Cristo de predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Necesitamos ese poder de Pentecostés, pero también necesitamos entender lo que significa y por qué Dios decidió derramar su Espíritu Santo. Si tienes una Biblia, busca Hechos 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó por nuestra comunidad de WhatsApp en el grupo de preguntas y respuestas y la hizo Daray Serrano. Aquí está la pregunta. ¿Los cristianos podemos orar por una persona que falleció al instante para que resucite? Buena pregunta. Le pedimos al pastor Uziel Abreu que respondiera esta pregunta. Adelante, mi hermano. Hola, Daray. Sí, esto es una muy buena pregunta, aunque no dejo de reconocer que es una pregunta compleja y que la respuesta no es un simple sí o no. Creo que primero debemos hablar un poco sobre la resurrección y algunas verdades que tienen alguna importancia reconocer. Primero, que hay muy pocas resurrecciones descritas en la Escritura. Segundo, que también fueron casos excepcionales donde Dios mostró su poder con un propósito visible y crucial. Además de esto, fueron hechos con un propósito marcado. Pudiera ser un propósito de compasión, también didáctico y también misiológico, o sea que respondía también a la misión de Dios. Además de eso, coincidieron esas resurrecciones con los 4 períodos de más milagros y de más hechos insólitos que Dios puso sobre la tierra. En tiempos de Moisés es el primer período,
en tiempos de Elías y Eliseo, el segundo periodo, donde hubo una resurrección, en tiempos de Jesús, donde también hubo resurrecciones hechas por Jesús y Jesús mismo resucitó, y en tiempos también de Pablo, que resucitó a un muchacho que se cayó de una ventana llamado Eutico. Además de eso, nosotros tenemos que reconocer también que Dios es quien decreta el límite de la vida de cada persona y que la muerte no escapa a su soberanía. Teniendo esto en cuenta y esta perspectiva de compasión, de misiología, didáctica, también de mostrar Dios su poder y su gloria, y con estos diferentes propósitos en mente, nosotros debemos entonces reconocer que Dios sigue siendo el mismo Dios todopoderoso, soberano, que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Por eso, claro, yo pudiera decirte sí, mi hermana, puedes orar por eso. Puedes orar, ora con fe, ora con ahínco, pero sin olvidar que Dios puede responder afirmativa o negativamente la oración nuestra dependiendo del propósito que Dios tenga en su autoridad y en su voluntad en ese momento. Entonces, estoy diciendo yo que no se debe orar por eso en ninguna manera. Yo sigo creyendo que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano y que Dios es quien tiene la autoridad plena sobre la vida y sobre la muerte. Entonces vale la pena orar. Oremos siempre con confianza y oremos intentando alinear nuestro corazón al corazón de Dios y entendiendo el propósito por el cual nosotros queremos orar y por el cual nosotros también creemos que Dios puede obrar o no en este hecho por el cual oramos. Espero que haya sido de bendición mi respuesta, mi hermana, y que te ayude en este tema que es tan complejo y tan insólito. Te agradezco también por tu bondad y honestidad, por tu valentía de hacer una pregunta como esta. Que Dios te bendiga. Gracias, Pastor Uziel, y gracias, Daray, por la pregunta. El lunes que viene vamos a contestar otra pregunta, así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp, y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. El número de nuevo, 1-909-237-8762. Grábala para que podamos oír la pregunta en tu voz. Y ahora vamos con el estudio de hoy. Después de la resurrección, Jesús pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos para confortarlos y prepararlos para la misión de predicar a Cristo y hacer discípulos. Y entonces los dejó. Ascendió delante de ellos, y mientras los discípulos miraban hacia el cielo, la Biblia nos dice que se aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les anunciaron que así como lo habían visto ascender, Jesús regresaría. Hechos 1:11 nos relata sus palabras. Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Ahora, mi hermano, pronto les tocaría comenzar la misión, pero antes de lanzarse a esa tarea tenían que esperar por algo. ¿Qué les faltaba? En Mateo 28, del 18 al 19, les había dado Jesús la tarea de hacer discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas 24, del 46 al 49, Jesús les había dicho que serían sus testigos y saldrían a predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados a las naciones, y les había hecho esta promesa que explica en qué manera estaría presente con ellos. Escucha: yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces, ¿cuál era la promesa del Padre? Sería el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, tal vez solo unos momentos antes de su ascensión, Jesús les había dicho: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de esto, los discípulos lo vieron ascender y se desapareció detrás de una nube, y los ángeles se aparecieron para asegurarles que vendría otra vez. De hecho, si quieres saber más acerca de la ascensión de Jesús, tenemos una serie acerca de este tema.
Envíanos un mensaje por WhatsApp y te pondremos ahí un enlace a la misma serie. Ahora, permíteme resumir todo esto. Jesús les había dado una tarea y la promesa de estar con ellos hasta el fin. Les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto por la promesa del Padre que vendría sobre ellos. Y les dijo que este sería el Espíritu Santo, por medio del cual recibirían poder para ser sus testigos a las naciones. ¿Ves cómo todo esto está conectado? En otras palabras, la gran comisión, o sea, la tarea de predicar arrepentimiento y vida en Cristo y de hacer discípulos, se habría de llevar a cabo bajo la dirección y en el poder del Espíritu de Dios hasta la segunda venida de Cristo. Y entonces, este es el contexto de los eventos del día de Pentecostés que vamos a estar estudiando esta semana. Y es importante tener esto en mente al estudiarlo, porque es fácil desviarnos del propósito de Dios cuando hablamos de este día y del derramamiento del Espíritu Santo. En algunos círculos, por ejemplo, no se habla del Espíritu Santo, como si no tuviera mayor importancia. Y en otros lugares parece ser el único tema y apenas se oye hablar de Cristo. Pero hay un equilibrio bíblico y teológico que debemos buscar si vamos a ser fieles al Señor y a su palabra. Así que, ¿cómo debemos entender este evento de una manera que honre lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras? La mejor manera es ver lo que dice el texto, buscar su significado según el contexto histórico y examinar esto a la luz de la historia de la redención por medio de Cristo. Necesitamos hacer esto, mi hermano, porque la gente dice muchas cosas acerca del Espíritu Santo que no son ciertas o que no están enfocadas correctamente. Pero escúchame, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la promesa del Padre. Necesitamos ser investidos con poder de lo alto, recibir ese poder, porque Dios nos ha dado una tarea que es predicar a Cristo y hacer discípulos. Y el Espíritu de Dios es la clave para esto. Es la tarea más importante que el Señor nos dejó y prometió darnos el poder para cumplir esa tarea. Ahora, volvamos a esos momentos antes de la ascensión de Jesús. Vamos a enfocarnos hoy en la promesa de Hechos 1:8 porque es esencial entender el significado de esta promesa para hablar acerca de los sucesos del día de Pentecostés. Jesús preparaba a sus discípulos para predicar el Evangelio y quiero que entiendas esto. El día de Pentecostés está conectado íntimamente con el Evangelio. Hechos 1:3 nos dice que durante esos 40 días después de la resurrección, Jesús les habló de lo relacionado con el reino de Dios. El tema del reino es muy importante. Ese reino que Jesús comenzó a anunciar desde el comienzo de su ministerio y que Juan el Bautista también había proclamado es lo que Jesús vino a establecer su reino. Pero esto se trata de la restauración de los seres humanos a una relación con Dios y a una comunión con Él. Una relación en la que Él ahora es el rey y nosotros súbditos de su reino. Y nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios y Cristo vino a restaurar esa comunión. Ahora sabemos que todos estamos desconectados de Dios, pero esa desconexión no solo nos causa problemas personales, nos encamina hacia una muerte eterna. Nuestra independencia de Dios se refleja en la maldad que vemos en el mundo. El sufrimiento, el maltrato, la pobreza, el hambre, la injusticia, las guerras, todo es el resultado de nuestra independencia y el ejercicio de nuestro libre albedrío. Jesús vino a cambiar esto y estas son buenas noticias. ¿No es cierto? La palabra evangelio significa buenas noticias. Y esto lo hablamos constantemente, pero es importante tenerlo muy claro en nuestras mentes si vamos a entender el propósito de Dios en lo que pasó en el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que logró Cristo en su vida, en su encarnación? Primero,
Jesús vivió una vida perfecta y cumplió en su carne lo que nosotros jamás hemos podido hacer. Como uno de nosotros, fue tentado, pero no pecó. Obedeció. Y cuando murió en la cruz, murió siendo un hombre perfecto, el único en toda la historia que no había tenido que morir, porque la muerte es el resultado del pecado y Jesús, sin pecado, murió en nuestro lugar, como nuestro representante y sustituto. ¿Entiendes esto, mi hermano? Cristo murió por ti. Su muerte canceló la deuda que tenías con Dios, la mía también. Y entonces al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos y el poder de la muerte fue destruido. El poder de Satanás para acusarnos también fue cancelado. Jesús en su muerte y resurrección derrotó a nuestros enemigos. Y estas son las buenas noticias. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna en Él. Quitó a través de su vida, muerte y resurrección todo lo que impedía que tuviéramos comunión y vida en Él. Pero la restauración de esa comunión requiere algo muy importante. Requiere fe. Juan 3:16, ese versículo bien conocido, dice que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Y cómo vamos a creer si nadie nos comunica ese mensaje? ¿Y cómo vamos a aprender a vivir en comunión con Dios a través de Cristo si nadie nos enseña lo que esto significa? Esta es entonces la gran misión de los creyentes, lo que conocemos como la Gran Comisión. Jesús dijo que debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a observar todo lo que Él nos ha enseñado y entonces a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y prometió estar con nosotros en esa misión. Ahora, esto es lo que los discípulos habían ido recibiendo del Señor en sus 3 años de caminar con Él. Pero mi hermano, a pesar de todo lo que les había enseñado, todavía no terminaban de entender la misión. Necesitaban algo más. De hecho, ese algo era un alguien. Necesitaban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés aclara el Evangelio y nos capacita para ser y hacer discípulos. Escucha lo que Jesús les dice en Hechos 1, del 4 al 5. Y reuniéndolos les mandó que no salieran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora, quiero que entiendas bien quién es ese Espíritu Santo, mi hermano. Cuando conocemos quién es y lo que viene a hacer en nosotros, podemos reconocer sus acciones y a la vez percibir lo que no son sus acciones, porque Dios siempre actúa conforme a su palabra. Primero, el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza o un poder, es Dios. Al igual que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Hay un solo Dios que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un Dios aparte, sino el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Pero ¿cuál es su misión? Cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos durante la última cena para su partida, les dijo: estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La misión del Espíritu entonces era ayudar a los discípulos y por ende a todos los creyentes a recordar lo que Jesús les había enseñado. Algunos eruditos entienden que esto se refiere a la inspiración de los escritos del Nuevo Testamento, pero en realidad va más allá de esto. Esa tarea de hacernos recordar es la obra sobrenatural del Espíritu en nosotros y la necesitamos para vivir cada día en comunión con Dios. Otra vez, ¿cuál es la gran comisión? Hacer discípulos de todas las naciones. ¿Pero cómo? Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado.
Entonces, la obra del Espíritu Santo es darnos poder para ver claramente lo que Jesús nos ha mandado para ser sus discípulos. Romanos 8:14 nos dice que el Espíritu de Dios guía a los que son hijos de Dios. Nos muestra lo que Dios desea en nuestro interior conforme a su palabra. No es revelación nueva, sino la aclaración de lo que Dios ya ha dicho por medio de su palabra. Esto es muy importante, mi hermano. En este mundo hay muchas cosas que tratarán de arrastrarnos en diferentes direcciones. El enemigo siempre busca manera de desviarnos de los propósitos de Dios, y nuestra propia carne luchará por arraigarnos a las cosas físicas, a los impulsos impuros de nuestra naturaleza pecaminosa, al ego, al placer. El mundo y sus filosofías e ideologías también tratarán de confundirnos. Satanás, la carne y el mundo son nuestros enemigos constantes. Pero recuerda, Jesús derrotó a nuestros enemigos y prometió que el Padre enviaría al Consolador para enseñarnos todas las cosas y recordarnos lo que Jesús nos ha enseñado. La luz que necesitamos para caminar sin tropezar o desviarnos en un mundo oscuro viene por medio del Espíritu de Dios, y lo que el Espíritu hace es llevarnos a Cristo. Ahora, esta tendencia a desviarnos de los propósitos de Dios la vemos manifestarse inmediatamente en el texto de Hechos 1. Escucha el texto, comenzando en el versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjate que ellos habían estado con Jesús todo este tiempo. Lo habían oído hablar de su misión para salvar y restaurar a los hombres a Dios, del reino de Dios, de las buenas nuevas que deberían proclamar y de la tarea de hacer discípulos, pero ellos solo podían pensar en los intereses nacionales de Israel. ¿Vas a restaurar el reino a Israel ahora? Jesús no los regaña, pero les dice, y esto es una paráfrasis: no se preocupen por eso. Dios hará todo en su tiempo, pero ustedes tienen una misión ahora. Su misión no es luchar por una nación o por un reino humano. Su misión es ser mis testigos. Su misión es testificar de mí en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y para esto necesitan lo que les prometí. Necesitan al Consolador, que les aclarará la misión y los fortalecerá para hacerla. Necesitan que el Espíritu Santo venga sobre ustedes para que sean revestidos con poder desde lo alto y puedan llevar a cabo la misión que les he dado. Mi hermano, esto es lo que ellos necesitaban, y es lo que comenzaría en unos 10 días para los discípulos en el día de Pentecostés. Y esa obra del Espíritu de Dios continúa hoy. Es por ese mismo Espíritu que predicamos el Evangelio. Es ese mismo Espíritu que toca tu corazón y te lleva a poner toda tu confianza en Cristo para recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Es ese mismo Espíritu que obra en nosotros para guiarnos y fortalecernos, santificarnos en la verdad de Dios revelada en su palabra y darnos el poder para seguir testificando del Cristo resucitado, que vino a reconciliarnos con Dios por medio de su vida, muerte y resurrección. Y si aún no has creído en estas buenas noticias, en este Evangelio, te lo repito para que creas. Cristo murió por ti, derramó su sangre para limpiarte de todo pecado y resucitó para derrotar a tus enemigos, la muerte y el diablo. Lo hizo para reconciliarte con Dios y darte acceso a una relación con el único que puede darte la paz que tanto anhelas. Reconcíliate hoy con Dios por medio de Cristo. Él te ama y quiere que lo conozcas para que tengas vida en Él. Una vida nueva y abundante como hijo de Dios y parte de su familia, que es la iglesia, con un nuevo propósito y dirección para tu vida. Créelo. Amén.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Sé que hemos hablado de muchas cosas que quizás suenen complicadas para las personas, Señor. Pero tú eres el que aclara todo. Tu Espíritu Santo brilla la luz para que podamos ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y Padre, ahora mismo te pido por los que me escuchan, por los que ya son creyentes, Señor, dales ese celo por acercarse a ti, Señor, para ser llenos de tu Espíritu Santo y testificar, Señor, ser testigos de Cristo. Y Padre, para el que todavía no te conoce, te pido que tu Espíritu Santo hoy revele a Cristo, que hoy ellos puedan ver su gran necesidad. Dales fe para confesar con sus labios y creer en sus corazones que Jesucristo murió, resucitó y es el Hijo de Dios, el único que los puede salvar. Es en el nombre de Cristo que te lo pido. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Pentecostés, el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.